chicos, en este video eh, vamos a resolver, vamos a seguir resolviendo la guía de estática de fluidos y ahora vamos a ver el problema 3, que dice así: se conectan dos tuberías a un manómetro según se muestra en la figura. Determina la diferencia de presión PA y, o sea, PA menos PB entre las tuberías, ¿ya? Y aquí nos dan como información que el fluido manométrico, este que está acá, tiene una gravedad específica de 2,6. Es G, significa Specific Gravity, y nosotros la hemos visto antes, y la gravedad específica se define como la densidad del fluido dividido en una densidad de referencia, donde esta densidad de referencia es la densidad del agua a 4 grados Celsius. Y vamos a asumir que como el otro fluido es agua, este fluido que está acá y acá, vamos a asumir que es la misma densidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es despejar el valor de la densidad del fluido en función de la densidad del agua. Bien, y antes de continuar con el problema, a mí me gustaría comentarles que a partir de este problema vamos a empezar a desarrollar más detalladamente el álgebra, con la intención de que todos los problemas que ustedes puedan resolver lleguen a una única expresión final con los datos de la información que les dan en el enunciado, pero sin reemplazar el valor numérico, sino que, por ejemplo, utilizar estas expresiones genéricas como la densidad del agua, la densidad del fluido, sin los valores numéricos, ¿ya? Esto es netamente para facilitarles a ustedes, por una parte, para facilitar la comunicación de los resultados, que no solamente es válido para este curso donde ustedes ya son hartos, sino que es válido cuando ustedes también hacen un trabajo y lo presentan a alguien más para que la otra persona lo revise. Si ustedes no son claros en el desarrollo de la resolución de algún problema, porque hay algo que se llama memoria de cálculo y ahí uno resuelve el problema paso a paso. Si ustedes no son claros en eso, muy difícilmente los van a entender, ¿ya? Y eso incluso les podría acarrear problemas. Bien, ahora volvemos al problema y voy a escribir acá arriba la ecuación de estática de fluidos que nos importa cuando trabajamos con manometría, que es que dado un punto 1 y un punto 2, la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2 es igual a ρg, y a esto también se le llama un gamma, que es una gravedad específica, por una diferencia de alturas entre el punto 2 y el punto 1. Y aquí recuerden que si la presión 1 va primero, la altura 1 va al final, ¿ya? Es casi una regla mnemotécnica. Bien, voy a hacer un pequeño zoom aquí en este problema, o sea, en el dibujo. A nosotros lo que nos piden es la diferencia de presión entre este punto y este punto. Y si se fijan, entre los dos puntos hay tres secciones, básicamente. Una sección donde hay agua, una sección donde hay un fluido manométrico y una sección donde hay agua nuevamente. Por lo tanto, esta ecuación manométrica que acabamos de escribir solo es válida, así tal cual está escrita, para un único fluido. Por lo tanto, la tenemos que escribir 3 veces. Y para eso nos vamos a dar otros 2 puntos dentro de este diagrama. Aquí nos vamos a dar un punto C y aquí nos vamos a dar un punto D. Bien, justo ahí en las interfaces. Y vayamos entonces a plantear nuestro problema. Lo primero que voy a hacer es calcular esta diferencia de presiones entre el punto A y el punto C. Y otro detalle, que para este curso en realidad es irrelevante, pero es posible que para otros cursos sea un poco más importante.
que yo voy a trabajar con estas presiones minúsculas solo por comodidad, porque en este contexto da lo mismo que yo ocupe una presión una P mayúscula o una P minúscula para la presión. Sin embargo, en otros contextos, esta P minúscula puede significar una presión relativa, ¿ya? Y la P mayúscula una presión absoluta, ¿sí? En este contexto da lo mismo y por comodidad yo voy a ocupar estas P minúsculas. Entonces, la presión A menos la presión en el punto C va a ser igual a este ρ, en este caso el fluido es agua, por G y por la diferencia de alturas entre el punto C y el punto A. Ya, y a esto yo le voy a llamar H1, ¿sí? Que es la diferencia de alturas entre el punto C y el punto A. Si ustedes se fijan acá, ya tengo ese valor. Y es importante notar que este valor es negativo porque el punto C está en un nivel inferior al punto A. Por lo tanto, ese H1, que es HC menos HA, va a ser igual a menos 1,1 metros. Vamos ahora a la siguiente sección, que es donde está el fluido manométrico. Y aquí voy a ocupar esto que acabé, que definí hace poquito, ¿ya? La presión C menos la presión en el punto D, la presión en el punto C menos la presión en el punto D va a ser igual a la densidad de este fluido. La densidad de este fluido es esta, la densidad del agua por la gravedad específica por G por HD menos HC. Vamos nuevamente al dibujo. HD menos HC. El punto D está en una posición más alta que el punto C y aquí nos entregan esta diferencia. Por lo tanto, y a esto le voy a llamar H1, perdón, H2 va a ser igual a 0,6 metros. Y esta información que voy recopilando para reemplazarla al final, no para reemplazarla ahora, ¿ya? Y finalmente vamos a hacer la diferencia de presiones entre el punto D y el punto D. La presión en el punto D menos la presión en el punto D es igual a la densidad del agua nuevamente, porque en esta sección hay agua, por G y por la diferencia de alturas entre el punto B y el punto D. Vamos nuevamente al dibujo y tenemos que la distancia o la diferencia de alturas entre el punto A y el punto D es 1,3 metros. ¿Sí? No tenemos la distancia directa entre el punto D y el punto B, pero sí la podemos calcular. Porque este punto D está 0,5 metros más abajo y por lo tanto esta distancia es 1,3 menos 0,5, es decir, 0,8 metros. Espero que se entienda. Dice 0,8 metros. Por lo tanto, esta distancia H3, ojo que aquí el punto B está bajo el punto D, por lo tanto esa diferencia de alturas que yo estoy llamando H3 va a ser negativa, menos 0,8 metros. Y bien, y para yo poder encontrar esta diferencia de presiones entre el punto A y el punto B, lo que voy a hacer es sumar estas tres ecuaciones que acabamos de plantear. Ay, qué micrófono. Bien, entonces si ustedes se fijan, estas presiones se van y estas presiones también se van. Por lo tanto, no necesito en estricto rigor conocer las presiones en el punto C y en el punto D. Sumemos. PA menos PB es igual a rho doble de G por H1 más rho
W por GE, que es la gravedad específica por la aceleración de gravedad, por H2, y más rho WG por H3. Y nosotros ahora podemos trabajar un poco más el álgebra de esta ecuación porque vemos que este término, el rho WG, se repite. Ya, entonces puede ser, lo vamos a sacar como un factor común. La presión en el punto A menos la presión en el punto B es igual a la densidad del agua por G por H1 más la gravedad específica por H2 más H3. Y esta es la ecuación más, comillas, resumida o compacta que podamos obtener para este problema. Vamos a ver entonces si las unidades nos, comillas, acompañan y si es que no hay que agregar algún factor de corrección, como lo es por lo general necesario en casos que ocupamos unidades del sistema inglés. Vamos a hacer el análisis de unidades. Esta diferencia de presión debiera estar en pascales. Y vamos a ver si esto es igual. La densidad tiene unidades de kilogramos por metro cúbico, de hecho es 1000 kilogramos por metro cúbico. Para que se note. La aceleración de gravedad es distancia en metros partido en segundo cuadrado. Y este paréntesis son solo alturas, solo distancias en metros, porque esta gravedad específica, si se fijan, no tiene unidades. Ya las unidades las da aquí la densidad del agua, ¿sí? Entonces, esto es por metros. Y voy a eliminar este metro con un metro acá y me va a quedar metros al cuadrado. Y kilogramos por metro partido en segundo cuadrado, ustedes saben que es igual a newton. Y abajo me queda un metro cuadrado, lo que es exactamente igual a pascal. Entonces, estamos teniendo dimensiones consistentes, unidades consistentes. Bien, entonces vamos a reemplazar la información que tenemos para obtener el resultado que nos están pidiendo. Entonces, PA menos PB es igual a 1000. Y en este momento no voy a anotar las unidades porque ya hice el análisis de las unidades. Entonces, para no ocupar tanto espacio. Ahora, si ustedes no han hecho esta etapa, aquí al lado del 1000 tienen que colocar las unidades para que ustedes verifiquen que están siendo consistentes con sus unidades. Por 9,8 factor de. El H1 es menos 1,1. El G era 2,6 por H2 que es 0,6 y menos 0,8 que es el H3. Si ustedes reemplazan estos números en la calculadora, les va a dar que PA menos PB es igual a menos 3332 pascales. ¿Ya? Y esto solo dice que en realidad la presión en el punto B es mayor que la presión en el punto A. ¿Ya? Por eso tenemos una diferencia de presiones negativa. Lo que dice es que la presión en el punto B es mayor que la presión en el punto A. Y como habíamos visto en otros videos, cuando tenemos estos números, comillas, tan grandes, es preferible pasar de pascales a kilopascales. Por lo tanto, nuestro resultado final es PA menos PB igual a menos 3,33 kilopascales, que es el valor que andábamos buscando. ¿Sí? Cualquier duda
me avisan, me pueden mandar un correo o dejar un comentario con sus dudas y cualquier error que haya cometido también, ¿ya? Nos vemos en un próximo video entonces.